Muy buenas noches. Dios les bendiga en este día especial. Saludándoles en esta hora. Tenemos nuevamente otro martes para la gloria de Dios, por su gracia, por su suficiencia y por su poder, para acercarnos y para poder nuevamente congregarnos como lo hemos podido hacer. Saludando a Fanny Lozano, a Tomás, a toda la familia Cruz Suárez. Que Dios los bendiga. A Geraldino Otero, a Javi. Dios los guarde, a la familia Saek también. Qué bueno que ya estamos aquí conectándonos para arrancar. Helen, bendiciones a ti también. Milton, un abrazo a la familia. Miguel y Gloria, a Camilo también muchos saludos, qué bueno, la iglesia Mariluz Ordóñez, qué bueno verle por aquí, a Rocío Muñoz, qué bueno, a Gloria Isabel López, qué bien, a Mayra Rangel, bueno, de verdad que cómo nos alegra verlos conectados, vernos aquí por medio de estos medios, valga la reiteración, poder nosotros conectarnos en medio de este aislamiento preventivo, que ya pues empieza otra faceta de desescalamiento, y que bueno, permitamos que todo salga para la gloria del Señor. Muy bien, saludando a Leo, qué bueno verles en este nuevo día. Muy buenas noches, sí, Gloria, qué bueno, a Ingrid también. Muchos saludos, un abrazo a todos, qué bueno que así sea. Saludos a toda la congregación de parte de todos, muy bien, sí. Qué grato. Bueno, quiero invitarles para que oremos entonces, para que arranquemos ya este tiempo y podamos disfrutar de la bendita palabra de Dios que tiene esa suficiencia que nos sustenta, que nos alienta, que nos renueva y que de verdad nos habilita con esa nueva vida, esa vida sobrenatural, esa vida que viene de lo alto. Entonces les invito para que oremos. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por este nuevo día que tú nos estás regalando y a través del cual, por tu gracia y por tu voluntad, podemos nuevamente, Señor, disfrutar de este tiempo de conectividad, por medio del cual, aun cuando estamos aislados físicamente, tu iglesia puede nuevamente vincularse, no solamente por las redes, Señor, sino especialmente por aquella unidad que genera el Espíritu Santo. Por eso, de manera muy especial, precioso Consolador, queremos pedirte que tomes el control de nuestras vidas en esta hora y que permitas que realmente la gloria, la suficiencia, la acción maravillosa de nuestro Dios actúe en nosotros en este tiempo. Que seas tú, Espíritu de Dios, permitiendo que en cada corazón la presencia maravillosa de nuestro Dios se manifieste en este tiempo, disfrutando realmente de la vida, de la gloria que hay en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Espíritu de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante tu presencia. Que este sea el tiempo a través del cual se despliegue ese amor en medio de tu comunidad, a través de todos estos medios, que realmente podamos disfrutar de ese amparo y de ese amor poderoso que no tiene fin, de ese amor que nos permite ser llenos de toda tu plenitud y nos permite ser llenos de toda tu gloria. Este es el día y esta es la oración, Señor, por la cual nosotros hoy nos acercamos a ti y pedimos tu dirección en este tiempo y en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches. Reitero a todos los que están llegando, a los que se han conectado ahora. Quisiera hoy compartir acerca de los bienaventurados. Bienaventurados los que esperan a Cristo. Ya conocemos las famosas bienaventuranzas, pero no solamente se habla de bienaventurados en el capítulo 5 de Mateo, sino que también encontramos en el transcurso del Nuevo Testamento muchos lugares donde se habla de esta bienaventuranza, de bienaventuranzas para aquellos que de alguna manera están atemperados o ajustados a la voluntad de Dios. Hoy quiero invitarlos para que meditemos en el texto de Lucas,
capítulo 12, versículo 35 al versículo 48. Es un texto un tanto largo, pero la verdad, dado el tema que vamos a tratar, pues no podemos abordar este tema en extenso, ni tampoco pues de la manera eficiente que este tema lo amerita, que es la segunda venida de Cristo. Pero sí queremos abordar realmente lo esencial, lo fundamental de esta exhortación que hace el Señor Jesús acerca de esta segunda venida y acerca de estas bienaventuranzas para aquellos que conocen, que saben de esta segunda venida y que obviamente cuando atendemos a lo que Él está exhortándonos aquí, pues pasamos a disfrutar de estas bienaventuranzas, que como les digo, no solo las encontramos en Mateo 5, sino que también las encontramos aquí, en estos versículos del capítulo 12 de Lucas, y los encontramos también en el Apocalipsis, y los encontramos en otros lugares como en Pedro. Primera de Pedro. Entonces, las bienaventuranzas no solo están ligadas allá al Sermón del Monte, sino que están ligadas a aquellos que de alguna manera se ajustan a la voluntad de Dios. Bueno, entonces, como decimos, el tema que queremos abordar hoy es acerca de la segunda venida de Cristo. De pronto es un tema que, pues, siendo honesto, por muchos años de pronto le ha tenido uno a veces le genera sin querer cierta predisposición, porque lamentablemente, pues como sucede en todos los temas de la Biblia, se le puede dar un mal manejo, un mal enfoque, un mal direccionamiento, y esto genera muchas veces prevención acerca de aquellos que quieren acercarse a este tema. Algunos ya se acercan con desdén, algunos se acercan con incredulidad, algunos lo abordan de pronto con indiferencia, pero lamentablemente no es por la carencia de importancia del tema, porque es un tema fundamental de la doctrina cristiana. Es un tema que usted lo va a encontrar en los materiales de teología sistemática, como se le llama aquí en Latinoamérica o en América del Norte y Latinoamérica, o teología dogmática, como se le llama específicamente en Europa. Siempre va a encontrar que es un tema fundamental del estudio sistemático de las verdades y de las doctrinas bíblicas. Y este tema de la segunda venida es determinante porque prácticamente es el cierre de un plan establecido, de un plan que se ha generado prácticamente desde el Génesis. Entonces, la historia para nosotros es importante en el sentido de que nosotros vamos en un proceso hacia una conclusión, vamos en un proceso increciendo, porque así como dicen de pronto en la música, donde tarde o temprano vendrá el desenlace final, y este desenlace específicamente se ratifica dentro de algunos otros hechos con la venida y la manifestación maravillosa de Jesucristo. Van a haber otros elementos, por eso les digo que realmente tratar de abordar este tema a plenitud, pues es imposible ni en este tiempo ni en este día. Realmente requiere bastante tiempo, bastante disposición, no porque el tema como tal sea complejo, que es también lamentablemente una perspectiva que a veces se tiene con respecto a la segunda venida. Entonces se mira como de pronto un tema entreverado, un tema enjundioso, un tema espeso, un tema... No, la verdad es que cuando la persona que entiende el tema, explica el tema y va a cada uno de los elementos que sustentan el tema dentro de la misma Biblia, encontramos que es un tema realmente transparente, que es un tema con el contenido suficiente, que es un tema bien fundamentado, que es un tema realmente bien sustentado en la palabra y que es un tema que tarde o temprano se tiene que cumplir. Aquí lo que vamos específicamente hoy a mirar de manera concreta, ¿cierto? Para, como les reitero, no meternos más allá, pero sí realmente encontrar y rescatar algo elemental y fundamental acerca de este tema tan importante, del cual a veces, como les digo, cuando se aborda mal se vuelve un tema especulativo y no se disfruta realmente del fundamento doctrinal que tiene este tema, que es muy importante. Entonces vamos a entrar, vamos a ir leyendo el texto y vamos a ir aplicando y vamos a ir explicando y vamos a ir tomando, que pues es un pasaje bastante extenso, pero como les digo, no nos vamos a detener puntualmente, sino que vamos a ver el esbozo o la
la perspectiva, ¿cierto? Como una mirada de plano, pero vamos a rescatar realmente algo muy importante de este aspecto. Entonces, como les decía, lamentablemente con respecto al tema de la segunda venida, hay quienes lo niegan, pero está también el otro extremo, ¿cierto? Hay quienes lo niegan. Y es lo que recurren, ¿cierto?, al sensacionalismo en la enseñanza de la Biblia sobre la realidad futura. Entonces, dice que peor aún, ¿cierto?, a pesar de la explicación y de la explícita declaración del Señor, cuando dice que, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Lamentablemente dice que ha habido mucha fijación de fechas con relación al regreso de Cristo, con atención a este pasaje cuando se dice que nadie sabe ni la hora ni el día. Pero lamentablemente entonces en el transcurso de la historia han aparecido cantidad de especulaciones sobre este aspecto. Nada más si nos atenemos a lo que pasó en el siglo inmediatamente anterior, la Segunda Guerra Mundial pues fue un evento tan marcante, ¿cierto?, en la vida de quienes estuvieron ahí, de muchos de los protagonistas, y quienes tenían conocimiento de las escrituras, algunos llegaron a concebir que ahí se iba a manifestar. Pero luego también aparece otro tipo de situaciones, ¿no? Las experiencias con ciertos líderes mundiales, sus desafueros, sus manejos impropios, ¿no? Como Hitler, como Stalin, y otro tipo de personajes que han aparecido en la historia, ¿cierto?, que han venido generando ciertas suspicacias y ciertas aplicaciones doctrinales, que pasa el tiempo y que lamentablemente pues mucho de eso queda demostrado que no es lo que quieren algunos decir, ni el manejo que se le está dando a esa información ni a esos hechos tiene una aplicación realmente pertinente y veraz a este tema de la segunda venida. Entonces, mire que está quienes lo niegan, quienes lo ignoran, pero también quienes se adentran en él desde una postura sensacionalista, desde una postura escandalosa, desde una postura intimidante. Y la verdad que, pues, cuando no es con el enfoque y la teoría y la doctrina, correcta, pues lo único que se genera a veces es espavientos y a veces hasta incredulidad. Recuerdo que no hace mucho un amigo me llamó porque alguien había venido a hablar con él y no sé por qué a él se le ocurrió que esa persona podría hablar conmigo, y entonces me llamó y nos presentó, y este señor me hizo llegar un documento, mostró un documento grande, un libro anillado donde había un señor que ya había afirmado que para cierta fecha de mayo, no recuerdo ya sé si 5, 6 o 8 años, eso fue un escándalo a nivel de noticias, eso fue, creo que él estaba en una iglesia en Nueva York. Y entonces este señor venía a decirme que era que este caballero ya había dicho para qué fecha venía Jesucristo. Yo primero pues que todo me pregunté qué hacía en esa reunión, entonces mi amigo dijo, no, pues que yo quería que hablara con usted porque él quería expresar y tenía alguna inquietud. Yo le dije, bueno, ¿y cuál es el punto? No, pues que mira, aquí están los argumentos, los elementos, yo he ido a tal parte, se han reído, yo he ido a tal parte, se han burlado, yo he ido a tal parte. Entonces yo le dije realmente para ser respetuoso, le dije, mire, hagamos simplemente una cosa. Yo la verdad no creo y no comparto lo que usted me está diciendo, pero para no ser grosero y no ser desobligante con usted, no nos desgastemos. Hagamos una cosa, si usted ya tiene claro que hay una fecha, pues esperemos a que llegue esa fecha. Y si no pasa nada en esa fecha, pues al otro día, si quiere, usted viene y hablamos sobre el asunto. Pero para mí, pues la verdad que la palabra es muy clara, no hay fecha ni hay hora, o sea, no sé de dónde él saca eso, no, que es que él ya hizo un estudio muy preciso, muy meticuloso, muy aquí, muy acá, y él ya había tenido, de hecho se había prácticamente retirado de su iglesia, porque pues él había encontrado esto era por la red, y entonces él se había pegado a esto, y que en la iglesia pues se habían reído, y obvio, pues uno por tampoco caer pues en esa perspectiva, ¿cierto?, de desestimar o burlarse de una persona, pues yo lo que le dije fue eso, mire, que ya la persona se empezó a exaltar, le dije, no, mire, no nos desgastemos aquí, yo pues no lo comparto, usted dice que sí lo comparte, muy simple, esperemos la fecha, y si fue el día, amén, y si no fue el día, pues al otro día la vida seguirá común y corriente, pero bíblicamente pues yo me sostengo en que no es así. Efectivamente pues llegó la fecha, se dio el escándalo, salió en las noticias, y es la hora que estoy esperando que el caballero venga y de pronto podamos hablar, pero esto no lo digo de manera desobligante, lo digo porque
lamentablemente no solo le ha pasado a él, le ha pasado a mucha gente, y no solo ha pasado en este siglo, sino que ha pasado en siglos anteriores. Entonces, por eso, en relación a este tema, lamentablemente tanta especulación lo que le ha hecho es daño, ha hecho perder seriedad y confianza sobre la veracidad del mismo. También tenemos a otros personajes que son llamados hiperpreteristas, que insisten en que toda la profecía ya se ha cumplido, incluso la segunda venida de Cristo. Ellos concluyen que todo realmente lo que es el tema de la profecía se cumplió ya, tanto en el Antiguo como antes de que se transcribiera el Nuevo Testamento, ya todos estos eventos están cumplidos, ¿cierto? Y que aún la segunda venida se cumplió con los hechos que rodearon la famosa destrucción de Jerusalén en el año 70 por parte del Imperio Romano. Entonces así nos encontramos una cantidad de posturas, pero ¿a dónde quiero yo llevarles? Pues vamos a la Biblia y vamos a mirar realmente una postura bíblica, una postura en atención a lo que dicen las Escrituras, y vamos nosotros entonces a encontrar por qué decimos, ¿cierto?, que en este caso Jesús llama bienaventurados a los que están expectantes de esta segunda venida y de esta segunda manifestación. Vamos a mirar entonces que en esta sección de Lucas 12, ¿cierto?, que se revela la segunda venida, se mira desde una perspectiva tanto previsible como imprevisible. Y vamos a ver por qué, porque pues se habla de que ya está anunciada, pero también se habla de que va a suceder en cualquier momento. Aquí vamos a ver entonces que hay un asunto del factor sorpresa. Y ahora, el factor sorpresa pues no es desde la perspectiva que Dios quiera reírse o quiera burlarse o quiera de pronto ser caccioso con la creación y con aquellos que esperan, no, sino que esto atiende a su soberanía. Él determina el día y Él determina la hora. Eso no lo determinamos ni lo estipulamos, y Él lo dejó así establecido. Entonces es atender realmente a su soberanía, a su voluntad, a la voluntad que Él tiene como Dios en este sentido. Entonces el Señor Jesucristo expresa ambas realidades, ¿cierto? Y lo vamos a ver aquí cuando lo leamos, cuando Él declara que a la hora que no penséis, ¿cierto?, un tiempo imprevisto, el Hijo del Hombre vendrá. Pero entonces es un acontecimiento también previsible. ¿Por qué? Porque acordémonos que ya está prometido. Él dijo que vendría y Él vendrá. Que vendrá en cualquier momento. Esa es la parte imprevisible. Pero la parte previsible, ¿cuál es? Que ya se nos dijo que Él se manifestará. Entonces, quiero invitarles para que vayamos, ¿cierto?, al texto, y vamos a leer entonces Lucas 12, desde el 35. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aun cuando venga la segunda vigilia, y aun cuando venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Dice que definitivamente en torno a este tema la respuesta apropiada a esta realidad de la segunda venida de Cristo para cada generación es que debemos velar. Así lo dice Marcos 24, del 42 al 44, Marcos 13, del 33 al 37, Lucas 21, ¿cierto?, del 34 al 36, continuamente hablan y hay un llamado y una exhortación ¿a qué? A estar atentos, a estar preparados. En este pasaje Jesús exhorta a sus seguidores a permanecer listos en todo momento para su regreso y les asegura por qué es importante estar alerta. Entonces, el primer punto que vamos a mirar es bienaventurados porque están atentos. Por eso aquellos que esperan en Cristo son bienaventurados. ¿Por qué? Porque están, discúlpeme la expresión, un poco para contextualizarla, ¿cierto?, dentro de nuestro coloquio costumbrista, ¿no? Es estar en la jugada. Estar atentos es estar en la jugada, ¿cierto? Entonces, por eso dice, de tiempo es de la noche, ¿cierto? En este aspecto de estar
atento. Aquí cuando llega y dice, ¿cierto? Vosotros es semejantes a hombres que aguardan a su señora que regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga, halle velando. ¿Y a qué se refiere, cierto? Se refiere a lo que nosotros conocemos como los turnos de vigilancia, ¿cierto? O de pronto se conoce en la milicia como los tiempos de guardia. Son unos turnos, ¿cierto? Que desde tiempos, específicamente los romanos los dividieron en 4. Sí, eran de cada de 3 horas. Entonces, para cuidar sobre todo la noche, aun cuando pues hoy en día en los cantones y en aquellos lugares que requieren vigilancia, pues son disponibilidad de 24 horas. Pero aquí hace específicamente relación, porque está hablando del factor sorpresa, es a la noche. Y hace referencias a esos turnos que se manejaban en la noche, a esas vigilias, ¿cierto? A esos turnos de 3 horas donde se determinaba una guardia, y por eso este término aquí, halle velando, tiene una referencia, está ligado a un tiempo, a un reloj, a una hora. O sea, a estar a la disponibilidad, a la hora que corresponda, estar ahí disponible la guardia. Entonces dice, durante el cual se mantuvo la guardia, es una vigilancia, es decir, el periodo de tiempo durante el cual una parte de la guardia estaba de servicio y al final del cual los otros los relevan. Como los griegos anteriores dividieron la noche comúnmente en 3 partes, dice, así antes del exilio los israelitas también tenían 3 vigilias en una noche. Posteriormente, sin embargo, después de quedar sujetos a Roma, adoptaron la costumbre de dividir la noche en 4 relojes, entonces de 3 horas. Aquí el punto, ¿cuál es? El punto es que cuando se manifieste, ¿cierto? Y se está utilizando una figura, y la figura que se va a utilizar aquí, o el ejemplo que utiliza Jesús, que es de conocimiento del entorno de sus oyentes, era lo que acontecía en las famosas bodas judías. Dice que en las bodas del antiguo Israel no se iniciaban ni se acababan en un momento específico. Cuando todo estaba preparado, se llamaban a los invitados. Eso lo tenemos también en Mateo 22, del 2 al 4. La celebración podía alargarse durante 7 días, dependiendo de cuántas personas había y de cuánto tiempo duraba la comida. Y él entonces utiliza aquí la figura de que el Señor, el dueño de esa casa, quien va a la boda, sea el desposado, o sea quien participa de ella, quien deja su casa a encargo de alguien, lo que se busca es que cada vez que él venga, quien está pendiente, quien está al cuidado, quien está encomendado, siempre esté a la disposición. Por eso, estar atentos y estar vigilantes. Primer punto, bienaventurados porque están atentos. Por eso dice así, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando, atentos. De cierto os digo, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, y aun cuando venga a la segunda y aun cuando venga a la tercera, sigue que estamos hablando de las guardias, y los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minarse su casa. Vosotros pues también, ¿qué? Estar preparados. Mire la figura que usa Jesús. Si yo sé que estoy en un lugar inseguro, en un lugar que no puedo dejar solo mis bienes, en un lugar en el que tengo que estar vigilante, en un lugar en que en cualquier momento pues ¿qué es lo que me corresponde hacer? Estar atento. Recuerdo que alguna vez me pasó que tuve en un carro, el carro anterior que teníamos, que algunos conocieron, un carrito ya muy antiguo, y compramos un radio. Y la carátula, pues yo me bajaba del vehículo, la dejaba ahí, y recuerdo que me fui a subir, me la habían quitado. Volví, la compré, y volví, la puse, y para la segunda vez otra vez me bajé a hacer una compra, y cuando me la habían quitado. Entonces cuando fui por tercera vez a comprarla, me dice le cuento a la persona, ¿no? Y entonces me dice, ¿cómo así? ¿Esto ya es la tercera? Entonces le digo, sí, claro, imagínese que es la tercera, y esto, y entonces me dice, no, el problema realmente no es del ladrón, el problema es suyo, me dijo este hombre, y me hizo caer en cuenta. ¿Por qué? Porque pues en el argot popular que nosotros manejamos, por lo menos aquí en Cali, hay un término típico que se dice que yo estaba dando, ¿qué? Papaya. Porque si yo sabía que ya me la habían quitado la primera vez, que el carro no tenía la suficiente seguridad, que de pronto esa seguridad
no estaba a la disposición para impedir que lo volvieran a quitar y cómo yo daba lugar. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué me enseñó él? Que cada vez que yo me bajara era simplemente retirarla y así duró hasta que lo vendí. Mire el asunto, si yo sé, y mire qué buena lección, ¿cierto? Que ahí no puedo dejarlo, que no puedo dar, ¿cierto? Oportunidad, que tengo que estar atento, que tengo que estar vigilante, pues ante el factor sorpresa, siempre tengo que estar a la disposición de que no me vayan a sorprender. Por eso entonces el primer punto que nos comparte aquí el Señor Jesús es que quienes esperan a Cristo son bienaventurados. ¿Por qué? Porque están atentos, están atentos. Miremos lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 8. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por eso te reitero, ¿por qué es bienaventurado quien está atento a la venida del Señor? ¿Por qué? Porque ahí se manifestará o ahí impera un factor que es el factor sorpresa. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pero los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Qué importante este punto de que nosotros somos de la luz. Por eso empieza el versículo 35, ceñidos nuestros lomos y encendidas nuestras lámparas. Definitivamente la luz tiene una relación muy concreta con el conocimiento. Pablo por eso hablaba en Efesios 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En el capítulo 119, versículo 130 del Salmo, dice: la exposición de tu palabra alumbra el entendimiento. La luz está ligada a la capacidad de entender, a la comprensión, al conocimiento. Por eso es muy importante, ¿cierto?, que a la hora de estar atento, ¿quiénes estamos atentos? Quienes sabemos que Cristo viene. ¿Y cuál debe ser entonces mi actitud frente a ello? Estar vigilante, estar atento, saber que eso es una realidad. Por eso yo vivo para la gloria de Dios y me cuido y vivo de tal manera que glorifique a Dios. Dice de igual manera 2 de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10, nuevamente, factor sorpresa. Pero del día del Señor, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vemos entonces que nuevamente se nos recuerda que debemos estar vigilantes. Ese es nuestro llamado. Nosotros no podemos hacer caso omiso a esta realidad, a este hecho y a esta doctrina tan importante de los eventos del porvenir o la segunda venida específicamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos decir o cómo podemos estar preparados en una aplicación práctica? ¿Cómo nosotros podemos asumir una actitud vigilante? Bueno, primero que todo, lo primero, como tantas veces compartimos, ¿no? Que dice una famosa, ya en la iglesia saben que he compartido muchas veces esto, una famosa receta de cómo preparar conejo, ¿cierto? La receta de manera muy propia dice, ¿cierto? Primer punto de la receta, case el conejo. ¿Qué significa? Primero, lo primero.
Y a la hora de estar vigilantes, pues se requiere que nosotros hayamos dado el primer paso para estar vigilantes, que es haber nacido de nuevo, que es realmente conocer a Jesucristo, tener una relación personal con Jesucristo, haber tomado por la obra y la acción del Espíritu Santo una decisión de fe por Él. Lucas 9, 24 al 26. Bueno, claro que cuando hablamos de haber tomado una decisión, pues algunos nos llaman los decisionistas. Pero lo que entendemos es que el Espíritu Santo nos permite responder al llamado que el Espíritu de Dios nos está haciendo por medio de las Escrituras. Como estudiamos en estos días, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo empieza o cómo podemos decir nosotros que por lo menos básicamente estamos preparados? Pues hemos nacido de nuevo. Cristo está en nuestras vidas. Cristo está en nuestros corazones. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Algunos dirán que cómo Cristo está en nuestra vida, que cómo están nuestros corazones. Bueno, hemos asumido la realidad y el hecho de que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y como dice Efesios 3, ¿cierto? Para que habite por la fe en nuestros corazones. Lucas 9, 24 al 26 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, punto fundamental a la hora de estar preparados es, ¿realmente has entendido que necesitas de Dios? ¿Has entendido que necesitas de una vida nueva? ¿Has entendido que necesitas de una acción y de un poder sobrenatural? ¿Has entendido que necesitas que realmente la mano de Dios tenga el control de tu vida y tenga el control de tu corazón? Hay que dar este paso fundamental y esencial. Y es asumir y reconocer a Dios como nuestro Dios, como nuestro Creador, a Jesucristo como nuestro Salvador y efectivamente al Espíritu Santo como nuestro Consolador, nuestro Dios glorioso. De igual manera, otro punto importante, después de haber dado este paso de ser trasladados de las tinieblas a la luz y de ser parte ahora de la familia de Dios, es que ahora que estamos en Cristo, que ahora que somos nuevas criaturas, que ahora que somos hijos de Dios, realmente estemos cada día disponiéndonos para ser transformados. Segunda de Pedro 3:14. Esto se conoce como también la santificación, que es la obra del Espíritu Santo que poco a poco nos va desvinculando a través de su acción sobrenatural por medio de la palabra, de aquella vida que teníamos antes, de aquellos apegos, de aquellas dependencias, de aquellos digamos así, esquemas mentales que teníamos y que nos llevaban siempre a repetir, a reincidir y a cometer siempre las mismas fallas. El Espíritu de Dios ahora está trabajando en nosotros, transformándonos para ser cada vez, como dice 2 Corintios 3:18, más a semejanza de Jesucristo. 2 de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Qué bueno que cada día podamos entender la importancia de ser renovados, de ser transformados y de permitir que la acción de Dios se mantenga firme en nosotros. No podemos aquí desestimar tampoco Romanos 12:2, que tantas veces solemos compartir, pero que pues el hecho de que una verdad se reitere muchas veces no significa que la verdad deje de ser verdad, ni significa que la verdad entonces no actúe cada vez que la compartimos. Hay textos que uno los ha escuchado, discúlpeme, N veces, pero ahí sí, como dice el poeta, llega un día en que tú lo escuchas y genera una incidencia en ti que te queda sorprendido. Esa es la obra del Espíritu Santo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, primer punto muy importante, y ya aquí la aplicación práctica,
bienaventurados los que esperan al Señor, porque ellos están atentos. Y la aplicación práctica, porque han pasado de las tinieblas a la luz y ahora son pueblo de Dios, y porque poco a poco, a través de la obra del Espíritu Santo, están rompiendo con sus antiguas prácticas, con sus antiguas costumbres, y se están deshabituando de su antiguo estilo de vida y se están rehabituando a un nuevo estilo de vida. Y porque el Espíritu de Dios va cada día a través de la palabra dándole una regeneración también a su manera de pensar, y van entendiendo entonces la buena voluntad de Dios, aquella a la que antes le tenían miedo, aquella a la que antes tenían predisposición, aquella que antes, cierto, cuando les hablaban de Dios, se les hablaban de la iglesia, sentían cierta aversión porque no, ¿qué me van a quitar? ¿Qué me van a prohibir? ¿Qué voy a tener que dejar de hacer? ¿Qué voy a perder? Pero resulta que cuando empezamos a renovar nuestro entendimiento, empezamos entonces a darnos cuenta que nadie nos quitó, nadie nos prohibió, nadie nos cohibió, nadie nos dijo que no hiciéramos, sino que Dios nos ha liberado. Amén. Vamos entonces al segundo punto. Primer punto entonces, ¿por qué son bienaventurados? Porque están atentos, están vigilantes, están dispuestos y esperando a que sucederá. Y por eso pues ellos no están descuidados, están apercibidos. Segunda bienaventuranza, porque son fieles y prudentes. Y este es otro punto importante. Y lo dice así nuevamente, entonces volvemos a Lucas 12, del 41 en adelante, ¿cierto? Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Punto muy importante entonces también, ¿cierto? Bienaventurados son aquellos que esperan la venida del Señor porque están atentos, y eso les lleva también como consecuencia a ser fieles y prudentes. ¿Qué es ser fiel? Es una persona que es fiel, como lo dice la palabra, en las actividades de sus negocios, en la ejecución de las órdenes que recibe y en el cumplimiento de los deberes que le corresponden. Hacia allá apunta la palabra que está dada aquí en este texto y en este contexto original. Entonces hace referencia a que es una persona, como si ustedes recordarán un ejemplo que nosotros podíamos dar en este orden de estas dos ideas, la vida de José. Si ustedes recuerdan, el mismo Génesis lo describe como un hombre al que quien estaba, ¿cierto? Quien era, por decir así, su jefe inmediato, no tenía que ocuparse de nada. ¿Por qué? Porque todo José lo hacía de manera diligente, fiel y prudentemente, ¿cierto? Solo se ocupaba de ¿qué? De que la comida que a él le correspondía, pues porque hebreos y egipcios no compartían las mismas comidas, ¿cierto? Entonces de que la comida que a él le correspondía y que era de acuerdo a su cultura, estuviese ajustada a ese patrón, ¿cierto? Pues judíos no, hebreos, perdón, estuviese ajustada a ese patrón. Entonces hebreos y judíos, hebreos y egipcios pues no la compartían, y por eso de esto era lo único que tenía que estar atento Potifar. De resto, todo lo hacía. Y cuando aún José es llevado a la cárcel, dice que no pasó mucho tiempo antes que el jefe de la cárcel le delegara nuevamente todo a José. Por eso digo que es un excelente ejemplo en este orden de ideas de un mayordomo fiel y prudente. Prudente, es decir, consciente de sus propios intereses, que entiende que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, y que el que es fiel en lo ajeno es fiel con lo propio. O que también que quien es fiel con lo propio, pues es fiel con lo ajeno. Y en esto uno tiene muchas veces que aprender de muchas personas, ¿no? Hace algunos días venía en un taxi, y como muchas veces, muchos hombres de este gremio de los taxistas, que a veces uno suele compartir con ellos, cruza palabras,
mientras va en el servicio que le van prestando, pues lo vi que era muy cuidadoso con el vehículo que él estaba en ese momento manejando o conduciendo. E inmediatamente, pues como uno ha tenido la oportunidad de estar en otros, que pasan por donde sea y se montan por el policía acostado y pasan por el hueco, entonces inmediatamente uno concluye, ¿no? Y le dije, el carro es suyo. Y él me dijo, no, el carro no es mío. No, esto es de otra persona, y pues él lo pone a la disposición, yo lo trabajo y tenemos un acuerdo. Y le dije, entonces yo inmediatamente le reconocí, le dije, no, pues, lo que pasa es que me llamó la atención que usted es muy cuidadoso con el vehículo. Y me dijo, obvio, es que es mi herramienta de trabajo. Y créame que queda uno ahí para quitársele el sombrero. Y así uno se ha encontrado con mucha gente de este gremio que a veces, pues algunos suelen generalizar, y lamentablemente pues no hay nada más fácil que generalizar, pero no hay nada más injusto que las generalizaciones. Y en este sentido, pues yo la verdad he aprendido mucho de estas personas, y en este caso, pues aprende uno nada más de estos detalles, ¿no? El que es fiel con lo ajeno, pues Dios tarde o temprano también le pondrá sobre lo suyo. Y volviendo entonces a este orden de ideas que estamos hablando, dice que el Señor enseñó este mismo principio en Mateo 24, del 44 al 51. De igual manera lo vemos también en Marcos 13, el 33 al 37. Y también la enseñanza similar en la parábola de los talentos, Mateo 25, el 14 al 30. ¿Qué indica esto? Que era un tema recurrente en su enseñanza. Eso era muy importante. No era una enseñanza, por decir así, que quedaba como primero se daba lo principal y luego entonces si quedaba tiempo se daba de pronto algo aleatorio. No, era una enseñanza fundamental, era una enseñanza que estaba dentro de todo el orden de la verdad que era necesaria compartirse. Era una verdad preponderante. Entonces, frente a la pregunta que Pedro le hace, ¿se acuerda cuando Pedro pregunta? Entonces Pedro le dice, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o también por todos? ¿Cierto? Entonces Jesús no contesta directamente, pero sí de manera indirecta. ¿Con qué? Con esta otra parábola, que es la de los dos siervos, ¿cierto? El primero es fiel y representa a los creyentes, quienes están preparados, como ya vimos anteriormente, para el regreso de Cristo y serán bienaventurados. Y el otro es infiel y representa a los incrédulos, quienes no están preparados para el regreso del Señor y lamentablemente pues serán expuestos a la disciplina correspondiente. Ya que todas las personas pertenecen a una de estas dos categorías, la parábola de Jesús abarca a todo el mundo. Por eso Lucas 6, 46 al 49 nos enseña algo muy importante acerca del siervo fiel y prudente. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pregunta Jesús. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Muy importante entonces ver que la prudencia está ligada al hecho de hacer aquello que nos han encomendado hacer. Y aquí nos han encomendado es a que Jesucristo vendrá. Y que frente a esa realidad nosotros cada día debemos de estar creciendo, mejorando, madurando, siendo más consistente, experimentando esa sanidad de Dios que viene de adentro hacia afuera, esa transformación, esa madurez espiritual. Nosotros no podemos caer en el error que cae el siguiente siervo, que es aquel que dice que no, pues él va a esperar de pronto cuando las señales lo indiquen. Pero mire cuántas señales aparentemente el mundo ya ha conjeturado. Y de hecho es pertinente este tema, ¿por qué? Porque en estos tiempos muchos también empiezan a hacer conjeturas. Pero el punto al que me motiva a compartir primero que todo este tema es porque definitivamente quien ya entiende que hay una segunda venida es bienaventurado. Y como consecuencia se expresa en dos manifestaciones. ¿Por qué? Porque como ya está advertido, como dice el famoso adagio popular, guerra avisada, no muere soldado.
Ya estamos avisados. Y dos, sencillamente, punto muy importante, es que cuando ya estamos avisados, pues obviamente nosotros nos mantenemos ¿qué? Preparados y a la disposición. Entonces ahí es donde se concretan las dos bienaventuranzas, porque estamos atentos y porque estamos preparados. Atentos, ¿cierto? Pendiente de que se manifestará y hemos dado los pasos consistentes. Y fieles y prudentes porque vivimos cada día de acuerdo a su voluntad. Tratamos de ajustarnos, tratamos de vivir de acuerdo a esa realidad. Nos sometemos, nos humillamos al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nos ayude a poder poner en práctica la vida nueva, que solamente Él mediante su poder nos permite vivir. Vivimos de acuerdo a esa vida, vivimos de acuerdo a ese llamado, vivimos de acuerdo a esa voluntad, vivimos de acuerdo a esas enseñanzas. Por eso Jesús dice, el que me oye y hace es prudente, pero quien oye y no hace, lamentablemente, como nos dice, ¿cierto? Esta parábola como la que está en Mateo 7, pues lamentablemente ahí viene la insensatez. Entonces, nuestro llamado, ¿cierto? Es primero a estar atentos, a saber que es una realidad inminente, que es una realidad que sucederá, que es una realidad que se concretará y que es una realidad que nos sorprenderá porque no hay fecha, hora ni calendario, pero que nosotros estamos dispuestos y atentos a cualquier momento. Y dos, porque estamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, estamos pendientes de lo que Él nos ha comisionado como hombres y mujeres de Dios, de lo que Él nos ha enseñado, de lo que Él nos ha advertido, de lo que Él nos ha compartido, de lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero dice también el capítulo 12 de Lucas 47, que hay un siervo que no presta atención. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ahí viene, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, sencillamente, como conclusión, pues tenemos el hecho de que también hay quienes no atienden, quienes definitivamente no prestan atención y quienes a veces conociendo, sencillamente terminan cayendo en posturas negligentes, apáticas, disidentes y se distancian, a veces terminan hasta apostatando, como dice lamentablemente Hebreos 6. Hablando de esta comunidad destinataria de esta carta que lamentablemente después de haber visto la gloria de Dios, muchos de estos hombres terminaron ¿qué? Apartándose del Evangelio. ¿Por qué? Porque pues vieron que no se había dado todavía cumplimiento de muchas de sus promesas y entonces dieron por hecho tal vez de que pues no valía la pena o dos, pues que era un compromiso demasiado exigente tratar de vivir para la gloria de Dios cada día. Como se le dice al siervo fiel y prudente, ¿no? Vivir, caminar cada día de esa manera. Estar atentos, estar expectantes, estar vigilantes, ¿cierto? Habiendo dado los primeros pasos, pero también viviendo cada día de manera fiel y prudente para Él, ¿cómo? Haciendo su voluntad. Por eso dice Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31 dice, porque voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lamentablemente, hay quienes no prestan atención, hay quienes no atienden, y definitivamente pues no va a ser el mismo el trato para quien conociendo hizo lo que tenía que hacer
que para quien conociendo sencillamente cayó en una postura o en una actitud negligente, apática, distante o se marginan, ¿no? Algunos hacen cálculos, algunos dicen, no, yo voy a vivir en la vida, yo voy a vivir así, yo voy a vivir asá, como dicen, ¿no? Voy a disfrutar, ¿cierto? Y entonces cuando de pronto en un tiempo prudente, pues entonces yo me vuelvo o yo vuelvo. Como muchos en este momento, ¿no? Lamentablemente puede que hace algún tiempo muchas personas pudieron haber estado marginadas. Y este tipo de circunstancias que estamos viviendo inmediatamente les hace, ¿cierto?, retornar a su relación con Dios. Pues si la verdad ha sido movido por un verdadero arrepentimiento, gloria a Dios. No sea que cuando cesen muchos de estos eventos, pues lastimosamente y lastimeramente muchos terminen nuevamente regresando a su vida, a su andanza. Por eso, bienaventurado es quien está atento, sabe que esto puede pasar en cualquier momento, pero ya ha dado su paso de fe. Y segundo, quien vive de manera fiel y prudente, cada día tratando de ajustarse, de aplicar, de vivir y de hacer la voluntad de Dios, de acuerdo a su santa sabiduría y a su capacidad y dependiendo del Espíritu Santo. Pero lamentablemente hay quienes, vuelvo y digo, unos no creen, otros creen y se apartan, y otros sencillamente pues desconocen o hacen caso omiso, ¿cierto?, de estas verdades. Piensan que por la dilación, que por el tiempo que ha pasado, simplemente son amenazas lastimeras, simplemente son promesas, ¿cierto?, que han caído en desuso, que están en desueto. Pero la verdad es que lo prometido está prometido. Y hasta ahora, como el Señor dijo, que sería llevado a la cruz, que sería vituperado, que sería vejado y que finalmente sería asesinado, que sería sepultado y que resucitaría, ya se confirmó. Lo cual deja constancia de que lo que Él dice es verdad. Por eso hay un punto muy importante que se puede dar en el día de hoy. Y es un paso que está en 2 de Corintios 6:2. Para aquellos que de pronto no han todavía prestado atención a esta realidad. 2 de Corintios 6:2 dice, porque dice el autor de Corintios, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuál es ese día? Hoy. ¿Cuál es el tiempo aceptable? Hoy. Gloria a Dios. Entonces, qué importante, pueblo de Dios, saber que en estos tiempos, en esta hora, y frente a estas circunstancias y estas situaciones que de pronto estamos viviendo a estas horas de la vida, en este momento y a nivel mundial, pues definitivamente quienes esperan a Cristo son bienaventurados, porque están atentos y porque viven de manera fiel y prudente para su gloria. Yo sé que frente a este tipo de eventos aparecen comentarios aquí, aparecen comentarios allá, pero no tienes por qué en algún momento dado asustarte, no tienes por qué intimidarte, porque la promesa es que definitivamente quienes participan y quienes atienden a su voz, quienes atienden a su llamado, quienes dan este paso, quienes han sido trasladados y quienes hacen parte de su pueblo, la promesa de una nueva vida es una promesa de bendición, es una promesa de recompensa, es una promesa de descanso, es una promesa de alivio, es una promesa de nueva vida también, así como la que ya estamos viviendo aquí, y aún de un cuerpo glorioso, de una nueva experiencia completamente. Entonces, no tienen por qué estas situaciones, estas circunstancias intimidarnos. Claro, ¿cuándo nos intimidan? Cuando no hay conocimiento, cuando no hemos entendido, cuando no estamos en el punto de estar atentos, cuando no estamos vigilantes, cuando no estamos viviendo de manera fiel y prudente. Pero no es la hora para que nos vengan a intimidar, no es la hora para que nos vengan a llenar de miedo, para que nos vengan a llenar de pánico. Es el tiempo para nosotros seguir caminando como hemos caminado hasta ahora. Hay algunas empresas, ¿cierto? Dado los sistemas de control que tiene nuestra nación y algunos países, o casi todos los países, que ellos controlan, ¿cierto? Por lo menos lo que es la parte, y aquí voy a entrar a un ejemplo en el cual no tengo mucha
mucha precisión porque no tengo mucho conocimiento de fondo, pero es una idea de algo que viví en una empresa que recuerdo que llegó una carta notificando que había una visita de la Oficina Nacional, ¿cierto? Que maneja de parte del Estado todo lo que son las contabilidades, todo lo que son los impuestos. Y recuerdo que inmediatamente se generó un revuelo, nos hicieron parar dentro de nuestras rutinas laborales y nos pusieron a hacer y a buscar en unas cajas y a buscar unos libros, porque ahí llegaba pues en el oficio que llegó pues habían los requerimientos específicos de lo que querían evaluar. Y corra aquí, corra allá, y eso fue una semana de tensión y una semana de estrés, y venga el uno y venga el otro. Y finalmente llegó la visita y sí, pues se encontraron algunas inconsistencias, algunos hallazgos. No fue algo muy grave, pero pues definitivamente sí fueron situaciones donde se les requirió y se les requirió pecuniariamente. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo, de pronto, no estaban ajustándose o atemperándose a las reglas establecidas por el Estado. Y así sucede, ¿no? La gente tiene miedo de pronto a este tipo de notificaciones, pero nosotros, y la pregunta y el ejemplo va a este punto. Si tú tienes todo con base y conforme a regla, si tú estás atendiendo a los requerimientos y te llega una notificación de estas, ¿tienes por qué correr? ¿Tienes por qué asustarte? ¿Tienes por qué intimidarte? ¿Tienes por qué llenarte de inquietudes y de zozobra? Si tú sabes que has estado ajustado a lo que te corresponde. Seguro que no. Y en muchas empresas pasa. ¿Por qué? Porque están atemperados a los requerimientos legales. Asimismo pasa en este momento. Que sea esta pandemia, que sea la Segunda Guerra, que sea lo que pueda de pronto venir. Con todo respeto, no estoy hablando de que uno como ser humano no tenga temores, no tenga miedos, cierto, sí, eso es humano. Pero con respecto, cierto, a su segunda venida no tiene por qué haber temor. ¿Por qué? Porque al contrario nos está diciendo Jesús que frente a esta segunda venida somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque al estar apercibidos estamos vigilantes. Y si tú estás vigilante y has estado vigilante, no tienes por qué intimidarte. Y segundo, si has estado viviendo, si has estado bajo la sumisión y dirección del Espíritu Santo, tratando de vivir conforme a esa fidelidad y a esa prudencia que Dios nos ha llamado, no tienes tampoco por qué sorprenderte. Por eso, cuando este hombre llegó con esos documentos a presentarme y a argumentarme, yo le decía, ¿y usted no siente temor? Le decía, no tengo temor. Y no porque humanamente de pronto mi naturaleza no tenga la debilidad de sentir temores, tengo temores. Pero tenía una confianza y una precisión. ¿Cuál? De que pues si yo estoy tratando de vivir y atemperándome a la voluntad de Dios, no tengo por qué temer. No tengo por qué temer. Si Jesús es el Señor de mi vida, si Él me ha salvado, si yo estoy ahora en Él, no tengo por qué intimidarme. Pero lamentablemente, ¿cierto? Llegan estos sucesos y uno se encuentra a veces que salta mucha gente, discúlpeme la expresión, como gallinas ardidas de un lado a otro, ¿cierto? Cuando están ensoladas, corriendo. ¿Por qué nos intimidamos? Si al contrario lo que dice aquí es que somos bienaventurados. Que somos bienaventurados y especialmente si cumplimos y atendemos a estos requerimientos divinos. Por eso entonces yo le motivo más bien que si usted no ha dado este paso fundamental, por eso como dice la escritura en 2 Corintios 6:2, hoy es el día, hoy es el tiempo aceptable. Hace algunos años yo me encontré ese día y hace algunos años muchos de ustedes se encontraron ese día. Tal vez algunos no lo han encontrado todavía, pero lo mejor de todo es que la Biblia ha establecido un tiempo y una hora para que tú puedas nuevamente reconciliarte, para que tú puedas restablecer, para que tú puedas arrepentirte, para que tú puedas reconocer que has vivido al margen de la voluntad y la dirección de Dios. ¿Sabes cuál es ese día? Hoy. Por eso quiero invitarle para que oremos, para que le demos gracias a Dios por habernos apercibido y por permitirnos disfrutar de esta bienaventuranza, y también para que aquellos que no están de pronto en este momento preparados, porque no están vigilantes, porque no han dado estos primeros pasos y porque no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, hoy es el día para que tú puedas dar este paso determinante y ser trasladado de las tinieblas a una vida nueva, que es la vida de luz. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y a partir de ese día todo es hecho nuevo en tu vida. Amén. Te invito para que oremos entonces y le demos muchas gracias al Señor.
Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que tú nos estás regalando. Te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, no hemos podido abordar realmente prácticamente nada. Simplemente es una exhortación introductoria. Es una motivación introductoria que encontramos con respecto a la segunda venida y la manifestación de nuestro glorioso Rey. Porque así como Él vino la primera vez como Cordero, vendrá la segunda vez como Rey y Señor, como León, aun cuando Él era el Señor sobre todos nosotros. Pero vino la primera vez para presentarse en expiación por nuestras vidas, vendrá la segunda vez para reivindicar a su pueblo y para tomarlo hacia sí mismo. Por eso hoy te damos muchas gracias, Señor, porque entendemos que estas situaciones que estamos viviendo, esta crisis mundial que estamos viviendo, nos intimida. Y nos intimida más cuando de pronto sentimos que gente que está cerca de nosotros ha sido lastimosamente quebrantada por toda esta situación actual. Pero lo cierto es que tú mismo, Señor Jesús, en los evangelios, aquí en Lucas, nos estás recordando que si nosotros hemos tomado en serio la segunda venida, y si nosotros hemos vivido y hasta hoy hemos caminado y hemos dispuesto a atender la dirección que nos da tu palabra a través de la obra del Espíritu Santo, estamos disfrutando de una bienaventuranza, Señor. En el momento en que tú te manifiestes, en el momento en que tú nos sorprendas, será para bien. No es aquella sorpresa, Señor, de lastimosamente aquel que viene a llevarse lo que es mío. No es la sorpresa, Señor, de aquel que de pronto me da una noticia de alguna enfermedad que yo no esperaba. No, es la sorpresa, Señor, que yo recibo muchas veces, Dios de la misericordia, cuando de pronto llego y soy asombrado porque me han preparado un festejo, me han preparado una bienaventuranza y yo no sabía. No es una mala sorpresa, no es una sorpresa negativa si he caminado con respecto a tu voz y a tu dirección. Por eso somos bienaventurados. Pero lamentablemente sí puede ser una sorpresa para aquel que hoy no ha tomado, no ha dado ese paso fundamental de reconocer que necesita de Dios y reconocer que la respuesta de Dios se llama Jesucristo. Y que Jesucristo es el Señor de su vida y es el Salvador de su vida. Y es en su nombre en el que hay perdón de pecados y el poder de una vida nueva. Porque como dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos hallar salvación, sino en el nombre de Jesús. Por eso quiero invitarte en este día para que Dios te permita salir de la zozobra, del desasosiego, del miedo, del temor, como lamentablemente, como lastimeramente, Señor, muchos abocan estas verdades tan hermosas, tan preciosas y poderosas. ¿Cómo no será hermoso, Señor, saber que aquel que fue por mí a la cruz, un día nuevamente vendrá? Porque yo no lo conocí, yo no lo vi, yo no fui bienaventurado, como dijo el Señor, de aquellos que lo vieron en ese momento. Él le dijo, bienaventurados ustedes que ven lo que están viendo y que viven lo que están viviendo. Yo no fui en ese momento, pero lo seré, Señor. Cuando tú te manifiestes, cuando tú vuelvas, estos ojos, mi vida, podrá verte. Y entonces, ese anhelo que muchos tienen, ese anhelo que a veces, esa cuita que a veces está en el corazón, que decimos, qué rico haber podido estar en esa época. Qué hermoso haberlo podido ver, haberlo podido oír predicar, haberlo podido hablar, haberlo visto hablar a las multitudes, sanar a los enfermos, sanar al ciego, sanar al leproso. Qué hermoso, a veces pensamos, qué rico hubiera sido eso, qué delicioso. Eso se cumplirá para los bienaventurados, porque Él volverá. Y estos ojos, nuestra vida, otro cuerpo es la promesa, otra experiencia, pero le veremos, le contemplaremos, le podremos decir, si así lo permite la voluntad divina, personalmente gracias.
podemos alabarle, podremos exaltarle. Seremos aún cuando comparezcamos en su momento en el cumplimiento de todos estos eventos finales, que no solamente es la manifestación de su segunda venida, sino el arrebatamiento, la tribulación, el juicio. Todos estos eventos, cuando se manifiesten, ahí tendremos confianza, tendremos tranquilidad, estaremos confiados, porque desde hoy, desde ya, desde aquí el Evangelio nos dice que somos bienaventurados, porque sabemos de su manifestación y entonces hemos abocado las actitudes correctas. Estar atentos, estar vigilantes, estar pendientes, entender que no es el tiempo de irme a dormir como creyente, que no es el tiempo de darle la espalda a la iglesia, que no es el tiempo de irme a dormir a la vida de la fe. Es el tiempo de estar vigente, atento, creciendo en el conocimiento, porque por eso mi lámpara debe estar encendida. Por eso el mismo salmista en el capítulo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Yo debo tener encendida mi vida a través de tu conocimiento. Y asimismo, Señor, cada día viviendo con prudencia y fidelidad delante de ti, haciendo lo que me has llamado a hacer, compartiendo a otros acerca de tu evangelio, llevándoles a ser discípulos por medio de la enseñanza, por medio de la edificación, por medio de aquellos propósitos que hemos aprendido, Señor, proclamando, ganando, edificando, capacitando, haciendo lo que es bueno delante de ti y practicando, Señor, mi amor a ti, mi amor a mi prójimo, a mi casa, a mi familia, a todo mi entorno, cumpliendo con tu buena voluntad. Bendito Dios, gracias te damos en este tiempo hermoso, porque te veremos un día, Señor. Un día te veremos. Un día veremos al que nos amó. Un día veremos al que nos amó y fue por nosotros a la cruz. Porque como dice aquella hermosa alabanza, tu nombre, Señor, tú moriste en la cruz, pensando tal vez en cada uno de nosotros, Señor. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Y a ti, varón, mujer de Dios, hoy es un buen día para que le digas: Señor Jesús, yo te necesito. Necesito vida nueva. Necesito empezar de nuevo. Necesito salir de este ciclo. Necesito salir de estas conductas. Necesito romper con estos hábitos. Necesito liberar mi vida de esta trampa en la cual estoy atrapado. Y solamente en ti hay salvación. Dile a Jesús que tú lo necesitas. Dile a Él que en su nombre hay perdón y en su nombre hay salvación, y que tú deseas que Él te conceda por su gracia y misericordia vida nueva en su nombre. Dile que tú quieres empezar de nuevo, que tú quieres volver a empezar, que tú quieres salir de esa adicción, que tú quieres romper con esas relaciones enfermizas, que tú quieres romper con esas conductas enfermizas, que tú quieres salir de esos pensamientos suicidas, porque lamentablemente muchos contemplan como la única salida y la única respuesta a la necesidad, a la lucha y a la locura que hay en este momento en su vida, contemplan la muerte. Pero recuerda que por la gracia Jesús ya murió por nosotros. Y por eso Él puede finiquitar mi vida pasada por la fe en la obra que Él consumó en la cruz y permitirme volver a empezar de nuevo como una nueva criatura y con vida nueva por la fe en Cristo Jesús. Hoy es el día, querido amigo, querida amiga, hoy es el día, jovencito, hoy es el día, jovencita, de decirle a Dios que ya no quieres seguir pensando en la muerte. Es el día de decirle que tu decisión es por la vida, porque Cristo viene, Cristo viene. Por eso esa fue en algún momento la palabra y la exhortación que todos se daban: Maranata, el Señor viene. Por eso hay que estar atentos y vivir cada día para su gloria. Y tú puedes empezar hoy a vivir para la gloria y para la honra de Dios, por un camino, por un solo camino, por la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias por este día, Señor. Muchas gracias por tu palabra.
Muchas gracias por cada familia que está en este momento aquí, reunida en la iglesia, Señor, que por la gracia y obra del Espíritu Santo nos permite vivir tu amor y tu calidez. Y muchas gracias, Espíritu de Dios. Y te pedimos, Señor, que seas tú trayendo paz a cada uno de los miembros de la iglesia, paz a sus familias y paz a todo lo que has puesto bajo su cuidado. Que tu provisión no falte, Señor, en los hogares, que tu provisión no falte a ningún miembro, que tu provisión no falte a tu casa, que tu provisión no falte en los hogares, que tu provisión no falte en las empresas, bendito Señor, que tú hagas una obra maravillosa, porque requerimos ver tu gloria y tu grandeza. Es el tiempo de volvernos a ti, es el tiempo de humillarnos delante de ti y ver y reconocer, como lo tuvo que hacer en su momento Nabucodonosor, que no hay otro Dios como tú, Señor. Tú eres el Dios que puede redimir no solo a Cali, no solo al Valle, no solo a Colombia, sino al mundo de este conflicto. Sí, tu voluntad así lo tiene establecido. Pero tú has abierto una puerta y es un llamado para que tu pueblo ore. Porque otra manera de estar vigilantes, Señor, es lo que nos enseña Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda oración y perseverancia por todos los santos. Permite que no callemos, permite que no cesemos, permite que no nos rindamos ante la vida de oración y que sigamos creyéndote, porque tú nos has pedido en Lucas 18:1 que oremos siempre y no desmayemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, querida iglesia. Un abrazo a todos. Dios me los guarde. Dios se glorifique en cada una de sus vidas. Dios conoce de cada cosa que tenemos nosotros necesidad y así entonces sea satisfecha por su grande misericordia. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y definitivamente que disfrute cada uno en su familia. Dios los guarde.